Bienvenidos, queridos amigos, a un capítulo más de Economía para Todos. Hoy, ¿qué es la prima de riesgo? Goodbye to you, my trusted friend. Bien, ¿qué es la prima de riesgo? Cuando hablamos de la prima de riesgo nos referimos a un concepto económico y financiero que nos indica la diferencia que hay entre la rentabilidad que ofrece un activo financiero y la rentabilidad de un activo considerado libre de riesgo. ¿Parece difícil? Pues no lo es en absoluto. Este diferencial representa la compensación que los inversores exigen por asumir un riesgo adicional al invertir en un activo que no es seguro. La prima de riesgo nace de la necesidad de los inversores de ser compensados por el riesgo adicional que asumen. Un inversor busca obtener siempre la mayor rentabilidad cuando invierte su dinero, igual que, por ejemplo, tú buscas una oferta en el supermercado. Quieres sacarle la máxima rentabilidad a tu dinero, igual que el inversor. Pero claro, no es lo mismo invertir en acciones de una compañía con 100 años de historia, multinacional y consolidada, que invertir en una nueva compañía que acaba de nacer. Los inversores buscan obtener una mayor rentabilidad cuando invierten en activos que tienen mayor probabilidad de sufrir fluctuaciones en su valor. Es decir, yo voy a invertir en un producto que tiene más riesgo y, como tiene más riesgo, quiero obtener más dinero por el riesgo que voy a asumir. Esta compensación es esencial para atraer capital hacia inversiones que no tienen garantizada la devolución del principal o que presentan incertidumbre en sus retornos. Claro, si una compañía asume un riesgo, el inversor querrá que esa compañía le dé más dinero. Un activo considerado libre de riesgo es aquel activo que tiene una probabilidad casi nula de incumplimiento y cuyo retorno es, por tanto, casi garantizado. Un ejemplo clásico de un activo libre de riesgo son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Estos bonos están respaldados por el gobierno de Estados Unidos, considerado uno de los deudores más fiables del mundo. Eso dice la teoría. La rentabilidad de estos bonos sirve como referencia para calcular la prima de riesgo de otros activos. ¿Y cómo se calcula la prima de riesgo? La fórmula básica para calcular la prima de riesgo es: prima de riesgo igual a rentabilidad del activo de riesgo menos rentabilidad del activo libre de riesgo. Por ejemplo, si un bono corporativo ofrece una rentabilidad del 6% anual y el bono del Tesoro a 10 años tiene una rentabilidad del 2%, la prima de riesgo del bono corporativo sería prima de riesgo igual a 6 menos 2% igual a 4%. Ese 4% representa la compensación adicional que los inversores exigen por invertir en el bono corporativo en lugar de en el bono del Tesoro. ¿Por qué es tan importante la prima de riesgo? Bueno, la prima de riesgo es crucial tanto para los inversores como para las empresas y los gobiernos. Desde la perspectiva del inversor, entender la prima de riesgo ayuda a evaluar si una inversión ofrece una rentabilidad adecuada en relación con el riesgo asumido. Para las empresas y los gobiernos, la prima de riesgo influye en el costo de financiación. Cuanto mayor sea la prima de riesgo, mayor será el costo de emitir deuda. Ejemplo práctico. Consideremos un país ficticio, Jovenlandia, que emite bonos del gobierno. Si la rentabilidad de estos bonos es del 3% y los bonos del Tesoro de Estados Unidos ofrecen una rentabilidad del 1,5%, la prima de riesgo del bono de Jovenlandia sería prima de riesgo igual a 3% menos 1,5% igual a 1,5%. Esta prima de riesgo del 1,5 refleja la percepción de los inversores sobre el riesgo asociado a Jovenlandia en comparación con la seguridad de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ahora, imaginemos una empresa de Jovenlandia, Broccoli SL. Emite bonos con una rentabilidad del 7%. La prima de riesgo para estos bonos sería prima de riesgo de Broccoli SL, 7% menos 1,5% igual a 5,5%. En este caso, los inversores requieren una compensación adicional del 5,5% por el riesgo de invertir en los bonos de Broccoli SL, en lugar de invertir en los bonos del gobierno de Jovenlandia. ¿Qué factores influyen en la prima de riesgo? Bien, hay varios factores muy importantes que pueden influir en la prima de riesgo, entre los cuales se encuentran la estabilidad económica y política. Los países o empresas en entornos estables tienden a tener primas de riesgo más bajas. Es más seguro invertir en Suiza que en un país tercermundista. La inflación. Altos niveles de inflación pueden aumentar la prima de riesgo, ya que erosionan el valor de los retornos. Deuda.
Unos niveles altos de deuda pueden incrementar la prima de riesgo debido a la mayor probabilidad de impago. Crecimiento económico. Las perspectivas de un crecimiento económico robusto pueden reducir la prima de riesgo. Ejemplo, pues ahora con Milei es posible que Argentina tenga mejores oportunidades de inversión y mejor futuro. Conclusión, la prima de riesgo es un componente esencial en la toma de decisiones de inversión, ya que proporciona una medida de la compensación requerida por asumir riesgos adicionales. Entender cómo se calcula y los factores que le afectan permite a los inversores y a las entidades emisoras de deuda tomar decisiones más informadas y gestionar mejor el riesgo asociado a sus inversiones y financiamientos. Y eso es todo, queridos amigos, que tengáis un buen día y recordad que no es lo mismo prima de riesgo que correr un riesgo con tu prima. Un fuerte abrazo, buen día. Goodbye to you, my trusted friend.